Muy buenos días, aquí en tu programa Manantial de Vida Radio. Estamos ya iniciando el día de hoy con un poquito de retraso, unos 10-15 minutos de retraso, pero ya estamos aquí, disculpando la tardanza, en tu programa Instituto Bíblico Radial. Estamos pues con este curso. Sé que hay personas que nos van siguiendo y que están pendientes de esta enseñanza, donde queremos pues capacitarnos para pues tener una mejor manera de aproximarnos al texto sagrado. Me corresponde a mí pues la tarea de hablarles sobre la hermenéutica, una ciencia pues que tiene que ver con leyes, normas para poder observar, para poder interpretar la Sagrada Escritura. He dicho que muchas veces hay personas se sienten casi ofendidas cuando se habla de los métodos bíblicos los métodos más bien para interpretar la Biblia. Cuando se habla de ciencia y técnica, dicen, no, lo único que hay que hacer es orar, ser un hombre espiritual y leer la Biblia, y el Espíritu Santo te va a revelar pues lo que es la palabra, ¿no? Es pues de entenderse que ellos le tienen un gran respeto a la Escritura. Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando dictó la Escritura, cuando la inspiró, tomó en cuenta la personalidad de los escritores, les habló para su tiempo, para su momento, en su lenguaje, en su circunstancia, en su cultura, en su situación emocional que estaba viviendo, y de ahí a sus lectores o escritores iniciales, los que lo leían inicialmente, pues había una cercanía, pero 2000, 3000, 4000 años después han cambiado mucho los entornos. La naturaleza del hombre sigue igual, la naturaleza divina no cambia. Lo que ha cambiado es el lenguaje, la cultura, la historia, los momentos que estamos viviendo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Interpretar adecuadamente lo que para ese momento, para esa época, para esa circunstancia, tomando los fondos culturales, históricos de los primeros escritores, de los que recibieron la revelación, y entenderlo para su tiempo y luego traspolarlo para el nuestro, contextualizarlo para el nuestro. La Escritura es muy clara en ese aspecto. La Escritura nos dice escudriñad, dice el Señor, escudriñad las Escrituras, y escudriñar implica un gran trabajo. Te pongo un ejemplo muy sencillo, un ejemplo que, pues, dice la Escritura, el Señor da su palabra como una semilla, ¿no? Y la semilla da pan. Bueno, cuando tú recibes el trigo no es pan. El trigo hay que trabajarlo, hay que sembrarlo, y después hay que molerlo, hay que agregarle, y luego hay que amasarlo, y luego hay que hornearlo. El Señor da el trigo, pero el pan nos da la capacidad, la razón para que nosotros podamos hacer el pan. Hace muchos años, cuando yo vine a Tuxtla Gutiérrez, hace más de 30 años, me llamó mucho la atención una frase que tenía el sistema de agua potable de aquí de la ciudad. Decía, Dios del agua, pero no la entuba. Y hacía énfasis en que había que pagar los costos del mantenimiento para que el agua llegara a la casa. Y es importante porque yo entiendo que pues en la interpretación bíblica tenemos que observar la palabra de Dios, interpretarla y luego aplicarla a nuestra vida, obedecerla. Es importante. La hermenéutica te ayuda a entenderla para obedecerla y para que tú al estudiarla puedas tener una vida mejor. ¿Por qué es importante la hermenéutica? Porque la interpretación de la Escritura puede ser hecha de manera errónea. Mira, muchas herejías se han levantado de la Biblia, sacándolo de la Biblia. Y a veces son de manera, pues la gente que las lee, las interpreta, pues no está pretendiendo hacer algo equivocado. Es buena la intención. Sin embargo, aquí hay que entender que por eso es la tarea. Porque a veces sí hay personas, como dice, mira lo que dice el apóstol Pedro
hablando pues de lo que era en su tiempo. Ya estaba hablando del tiempo hace 2000 años. Mira lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice, hablando del apóstol Pablo, dice Pedro: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, hablando de tener paciencia para la salvación, esperando las cosas que habrían de venir en el fin. Pero mira lo que dice Pedro acerca de la escritura de Pablo. Hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos o ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, ya había personas que por ignorancia o por maldad, justificando a veces situaciones, hacían de la interpretación algo a su conveniencia. Bueno, pues entonces es bien importante que entendamos nosotros los principios de la Escritura, ¿no? Vamos a empezar pidiendo la dirección del Señor, porque ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, con este curso de hermenéutica, dar herramientas para que las personas puedan pues tener la correcta interpretación. También en la misma Escritura, en los tiempos de nuestro amado Señor Jesús, ya había errores de la interpretación y el Señor los tuvo que corregir. Por eso tenemos que ser siervos usando bien la palabra, sabiendo el esgrima. O sea, tenemos una espada, pero hay que entender cómo. Igual, una espada se le da a una persona, pero tiene que aprender las artes del dominio de la espada, si no se va a herir él solo, y cuando venga la necesidad de que la use no va a saber cómo. La palabra debe estar acompañada de oración, de obediencia al Espíritu, es cierto, preparar el corazón, investigar con humildad la palabra. Ya vimos los requisitos del intérprete, y lo más importante, pues cumplirla, aplicarla. Tenemos que saber que esta palabra, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, 2 de Timoteo 3, 16, 17, enteramente preparado para toda buena obra, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, eso tiene que ver con la teología, con el conocimiento de la Biblia, de la revelación, de la inspiración que ya hablamos, de cómo el Espíritu nos ilumina para entender la Escritura y cómo tenemos que entender la contextualización, que ese proceso, pues tenemos que aplicarlo. Entonces, ya lo hemos dicho, la Biblia se escribió casi en 2000 años, más de 1600 años, más de 50 autores, usando diferentes lenguas, en diferentes etapas, ¿verdad? Después entendamos bien que esa palabra, que es la palabra de Dios, fue dada en lenguaje de los hombres y dentro de la historia, dentro de momentos propios de cada uno de ellos, es la palabra de Dios, dada en lenguaje humano, dentro de la historia. Ella nos va a hablar de quién es Dios, de su naturaleza, propósitos. Ya hemos hecho ese énfasis. Lo digo porque hay gente que sigue todavía un poco incómoda ante la idea de que tengamos que meter ciencia. Y hoy vamos a ver por qué. Un primer principio que quiero hoy hablarles, para todos los que están anotando, a los que se les van a hacer exámenes, esta es pregunta de examen. ¿En qué consiste el sensus plenior? Es un término. Ya estamos hablando de una ciencia que es la hermenéutica. Y en la hermenéutica se habla del sensus plenior. Se escribe sensus, luego aparte plenior. Sensus plenior. Te voy a explicar en qué consiste. Uno de los principios básicos de la Sagrada Escritura es que un texto no debe tener más que una sola interpretación. No se le pueden atribuir a un texto diferentes interpretaciones. No se le puede permitir eso, porque el Señor no te va a estar hablando en maneras diferentes, en una sola palabra no te puede decir varias cosas y algunas de ellas incluso contradictorias. Hay personas que están interpretando la Biblia
y están torciendo el texto, lo hacen a su conveniencia. Tenemos que saber qué significó el texto para los primeros oyentes. Pero hay algunos casos muy, muy específicos en los que se le puede encontrar el sensus plenior. ¿Qué significa? El sensus plenior quiere decir que hay textos que son muy contados en que el texto tiene un significado para el que lo está escuchando y con el tiempo ese sentido no lo había entendido bien, en un momento dado no lo captan. A ver, voy a ser claro en esto. Viene el Señor y da una revelación, y esa palabra para el momento dado es una palabra que tiene un sentido, pero con los siglos el sentido se va a ampliar. Se lo dio a alguien en un momento, pero esa palabra era muy poderosa y se iba a desarrollar su sentido completo siglos después. El texto clásico para hablar del sensus plenior es el siguiente. Hay un rey, mira la historia tan apasionante. Hay un rey en Israel, está él gobernando, está en 700 años antes de Cristo. Mira, 700 años antes de Cristo está gobernando el rey. Y viene un enemigo y lo ataca. El rey está por casarse todavía, está recién casado, está por casarse. Se casa. Pero viene el rey que lo invade, que lo está invadiendo, y se llama Sennacherib el rey, Ezequías es el rey, y está él amenazando que va a destruir, va a acabar con el pueblo, va a terminar con él. El rey sabe que este enemigo es muy poderoso y empieza a tener miedo, tiene mucho temor. Yo lo puedo imaginar ahí viendo a los enemigos detrás de la muralla, amenazando, diciendo: ríndete porque voy a llegar con mis ejércitos, voy a arrasar la ciudad, te voy a matar sin piedad a ti, a tu descendencia. Ve a su joven esposa, están ellos recién casados y el temor le invade. Y viene el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dice: no temas, no temas. Mira, es interesante la escritura. Y la escritura que le da el profeta a este rey en un momento muy específico de su vida, es que escucha esto. Esto es tan impactante para entender lo que es el sensus plenior. Este rey está en esta agonía porque pues el enemigo es mayor. Y entonces viene el profeta y le da una palabra al rey. Y entonces el rey, ¿verdad?, ante esa palabra cobra confianza. ¿Qué palabra le dio? ¿Qué señal le dio? Bueno, te lo va a leer. Viene el profeta, porque viene ante el rey, le dice el Señor: pídeme una señal del Señor para ti. Porque el rey Acaz está angustiado, está rodeado de estos enemigos. De hecho, lo triste es que Siria se había unido, se había confederado con Efraín. Es terrible porque no solamente venían los enemigos, sino el mismo parte del pueblo de Israel se había unido a Siria para atacar a Jerusalén. La escritura dice que se le estremeció el corazón al rey
y empezó a temblar como un árbol sacudido por el viento, terrible miedo. Entonces Jehová, el Señor, le manda a Isaías y le dice, búscalo. Y se acerca a él y le dice, Isaías le dice al rey, pide una señal para que veas que tu Dios está contigo y que tú vas a vencer a este enemigo. Y dice el rey, no, pues no voy a pedir nada, no voy a tentar al Señor. Isaías se molesta y le dice, bueno, el Señor te va a dar señal. He aquí, la virgen, la joven, tu esposa, concebirá, dará a luz un hijo, le vas a poner Emanuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Es decir, el rey está muy temeroso y el Señor le da una señal. Sí, mira, tu esposa va a tener un hijo, ese hijo va a nacer, va a crecer y va a comer mantequilla y miel, o sea, va a tener abundancia. Y antes de que sepa escoger lo malo y lo bueno, antes de eso, un niño pues, ¿qué será? 3 años, 4 años, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esta profecía que está en Isaías 7, 14, se le fue dada a este hombre. Sin embargo, escucha bien, este texto tiene un sentido pleno más adelante cuando se aplica a nuestro Señor Jesús. Se la dieron de parte de Isaías al rey Acaz. En ese momento es una palabra profética para que el rey tenga confianza, su esposa, que él tiene miedo que lo van a matar a él, su esposa no va a poder ver su descendencia, dice, no te preocupes, rey, el Señor le va a dar, te va a dar la victoria sobre tus enemigos, e inclusive esta mujer, la joven con la que estás tú casado, va a tener hasta un hijo, y antes de que el hijo crezca y sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, estos dos reyes van a ser derrotados completamente. Esto es sensus plenior. ¿Qué es el sensus? Pregunta de examen. ¿Qué es el sensus plenior? Son aquellas escrituras muy específicas en las cuales el sentido de la escritura que se dio en el momento tenía una razón de ser, pero con el tiempo esa palabra iba a encontrar su pleno destino más amplio, su sentido más amplio después. La palabra dada a un hombre en crisis, a un hombre que tiene miedo a sus enemigos, 700 años antes de Cristo, cuando viene el profeta y le dice, no temas, he aquí la virgen, tu esposa, porque virgen en el original es también muchacha joven, esa muchacha joven con que te acabas de casar dará a luz un hijo y va a puedes tener tranquilidad de que va tu descendencia a crecer. Más adelante, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, toma el sentido pleno cuando se aplica este pasaje a nuestro Señor Jesús. Pero mira, este sentido pleno no es para toda la Escritura. No es para toda la Escritura. Este es un pasaje de interpretación. Por eso es importante que sepamos qué métodos vamos a usar para interpretar la Biblia. ¿Cuántos métodos hay de interpretación? ¿O cuántas son las leyes de interpretación? Y debo decirte que a través del tiempo han habido métodos que son equivocados. Hoy voy a tocar uno de ellos que tiene que ver, fíjate que es interesante, muchos que me están oyendo deben saber que por lo mismo, para hacer la buena exégesis, para tener las correctas maneras de interpretar la Biblia, debemos saber que para poder hacerlo debemos librarnos de la influencia que puede haber
en nuestro alrededor, los presupuestos filosóficos, lo que hay alrededor nuestro, porque vamos a ver casos cuando se dieron énfasis de interpretación que eran equivocados porque la gente no tuvo esa objetividad. Y el que voy a tocar hoy es el conocido como método literalista. Voy a repetir, método literalista. Este es un método de interpretación que está medido mucho por un tipo de concepción, y te voy a decir cuál es, pero este método literalista o hiperliteralista o letrista a menudo le pone caprichosamente sentidos a la letra y a los textos que no tienen. Este método se descansa sobre un postulado que es el siguiente: que la escritura siempre ha de entenderse en su sentido literal, a menos que eso pues razonablemente no sea admitido. Claro, en las metáforas, las fábulas, los símbolos. Pero dicen ellos que esta es la mejor manera. Que la mejor manera, muchos dicen, lo que dice la Biblia, eso es. Sin embargo, se hacen a un lado fundamentos racionales que nos permitan interpretar la escritura de manera correcta. Entonces ellos dicen, no, la Biblia así como dice. Yo ahí conozco hermanos que me dicen, no, yo a la Biblia no necesito más que lo que dice la Biblia, y esta palabra o esta letra, pues te voy a decir, eso que parece ese método el método literalista considera que la escritura siempre debe interpretarse en su sentido literal. Vamos a ir a la historia. Los literalistas hebreos, que fueron hace siglos, a pesar de que entre los judíos habían principios de interpretación sanos para interpretar el Antiguo Testamento, algunos rabinos decían, no, es que la palabra es tan sagrada, es tan divina, que debe ser considerada hasta en sus letras, las medían, las contaban. Bueno, para ellos quedaban atrapados en este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasaba? Que terminaban haciendo tradiciones, y cuando Jesús vino le dijo ustedes han invalidado, dijo el Señor, invalidan la palabra de Dios por su manera exagerada de hacer las cosas. Por ejemplo, los literalistas, cuando hablaban de diezmar, diezmaban hasta los granos. O sea, imagínate, no sé cuántos granos hay en una tonelada de frijol, pero los contaban a modo de que no fallara, pues, no fallara el cálculo. Pero más allá de eso, interpretaciones especialmente del texto que tiene que ver con lo que llamamos la ley, la Torá, los 5 libros de Moisés, fueron tan estrictos que inclusive hacían de lado a los profetas y los llamados escritos del Antiguo Testamento. Cayeron en el legalismo, es decir, personas que caen en este método pensando que la escritura debe ser exageradamente, o sea, a interpretar de manera literal. Te voy a poner unos ejemplos de este método. Claro, hay porciones de la Biblia que se tienen que interpretar de manera literal, no es problema. Pero estamos hablando de un método en el que las declaraciones de la Escritura eran tomadas literales, letra por letra en ocasiones. Te voy a poner un ejemplo, mira, para que veas de qué estoy hablando. Cuando vamos a Génesis, allá en Génesis 14, se nos dice que en el momento en que Abraham va y rescata a Lot, pues él tenía siervos, ¿verdad? 318. Ahora mira, te voy a poner el ejemplo de una interpretación literalista. Las letras las interpretaban reduciendo las palabras a valores numéricos. Luego buscaban palabras o declaraciones que contuvieran las mismas letras en otro orden y otras letras que sumaran el valor numérico.
y encontraban ya dos palabras equivalentes. La palabra Eliezer, que es el nombre del mayordomo de Abraham, si se empiezan a hacer dándole a cada letra el valor que corresponde, Eliezer, fíjate que cómo eran las complicadas. Eliezer, si vas tú poniéndole valor a cada letra, te va a dar 318. El valor numérico de las letras que en hebreo componen el nombre Eliezer te da 318, que es el número de los siervos de Abraham. Entonces ellos decían, inferían, que Eliezer era tan poderoso él solo como los otros 318. De manera que él, usando este tipo de interpretación que es muy rara y haciendo elipsis, pleonasmos, pues sacaban aquí situaciones muy caprichudas, muy caprichosas, porque según ellos estaban interpretando la Biblia de manera literal. Tomaban texto, le daban, o sea, son cosas muy complicadas. Ahora, en el Nuevo Testamento, escuche esta frase. Mira lo que dice Reina Valera en 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, te estoy leyendo la Reina Valera, que es bastante literal. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto llevó a que algunas personas durante siglos pasados pues no tocaban a la mujer, pero no tocar nada, ¿no? O sea, no tocaban mujer. Porque eran, dice, la Biblia dice, no tocar mujer, no tocar mujer. Estoy queriendo decirte, hablarte que hay un método llamado literalista que, en afán de que la Biblia sea respetada tal como es, no, dicen, es que la Biblia se debe leer, todo texto es para que se interprete, así como dice. Entonces, pues, no hay que tocar mujer, no tocan mujer. Y en el tiempo de los monasterios, y había monasterios, escúchame esto, hermano, había monasterios donde había muchos hombres tuertos, cojos, mancos. Porque dice la Escritura, y hay gente que lo sabe, hay la parte del Señor nos habla de que es preferible sacar el ojo, ¿verdad? Más vale que entremos tuertos. Si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácate el ojo. ¿Cómo interpretas esto? Bueno, sí, sácalo. Porque interpretando Mateo 18, así dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos y ser echado en el infierno. Una interpretación literalista, imagínate a todos los que son mirones, a todos los que agarran a veces cosas que no, pues había muchos monasterios con gente tuerta, con gente manca, o sea, se habían cortado la mano, y coja, se habían cortado el pie. Porque la Biblia dice, no, pero es que eso, a lo que te voy a decir, mucha gente que piensa que porque esta es una... No, es que si la Biblia dice, así es. Esto causó muchos problemas de interpretación, porque las personas que de alguna manera estaban ante este tipo, pues provocaron que muchas
se vea tan exagerado. Por ejemplo, el Salmo 130, te voy a dar otro ejemplo. Mira lo que dice pues el Salmo 130 en la Biblia, para que sepas de qué, a dónde llegamos. El Salmo 130 es un salmo precioso, pero este salmo, si tú lo lees a detalle, estoy hablándoles de cómo el método de interpretación literalista nos puede llevar a una situación compleja. Mira lo que dice el Salmo 130. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si miráis a los pecados, oh, ¿quién, Señor, podrá mantenerse en pie? Para los que interpretaban esto, que tiene un gran dramatismo, pues aquí ellos interpretan en ese legalismo que de los profundos significa que la oración debe practicarse tirado, la posición más baja posible, ya tienes que aventarte al suelo, porque dice de lo profundo, ¿quién podrá estar delante de ti? Pues entonces entendía que la única manera de orar era tumbado lo más bajo posible. Están interpretando aquí esta situación. Ahora, debes entender pues que aquí hay una situación de profunda espiritualidad, pero que está hablando de algo diferente. Entonces, el literalista en eso caía. Otro problema serio, y yo he escuchado hermanos amados, los quiero mucho, dicen, si la Biblia dice que en 6 días, uno de los problemas serios que tenemos es la interpretación del Génesis. Volvemos al punto, el Señor cuando dio la revelación de Génesis, no estaba queriendo explicarnos a nosotros cómo creó el universo. Imagínate que el Señor hace, pues, ¿cuántos siglos? Le va a explicar a Moisés cómo hizo el universo. Ahí nos metemos en problemas innecesarios con la gente que no cree en la Biblia y que es persona razonada, seres pensantes. Porque la gente se empieza a meter en líos. Mira, estamos hablando, primero, vamos haciendo toda esta exégesis. Fíjate cuántos principios hay que aplicar a la interpretación del Génesis. 1. Escúchame, hermano, porque a veces por defender cosas que no tienes que, por ignorancia, lo único que provocamos es que la gente se burle del Evangelio. Lo único que... No, hermano, es que sí dice literalmente 6 días. Hermano amado, escúchame, por favor, pon atención. Hay que entender que hay principios de interpretación. Cuando la Biblia se le da a Moisés hace miles de años, cuando se le da hace casi 4.000, 3.000 y pico de años a Moisés, Dios no le iba a decir a Moisés, mira Moisés, yo hice así el universo, fui mezclando átomos, después moléculas, y después... No, hermano, Moisés no hubiera entendido nada. ¿De qué tamaño sería la Biblia? Él le habló a Moisés de acuerdo a la concepción que ellos tenían de tiempo y espacio en ese entonces. Ahora, ¿qué es importante? Pues que la revelación se fue dando gradualmente, la humanidad fue creciendo poco a poco en su percepción del universo. La tierra para la gente era cuadrada en ese entonces, la tierra para entonces era, el sol entraba y salía. Tú le hubieras dicho en ese momento a Moisés, pon la tierra a girar alrededor del sol, y lo matan a Moisés por hereje. La Biblia no hubiera tenido sentido en aquel entonces si el Señor le dice que somos parte de una galaxia, óyeme, que hay otros planetas y que... No, imagínate. No le podían haber hablado en un momento dado a Moisés de esa manera. Le tenían que hablar como le hablas tú a un niño. Moisés estaba empezando, la humanidad estaba empezando a despertar a lo que era la cultura escrita apenas. Sí es importante que la Biblia en ese momento era lo más sabio posible. Imagínate lo que decían en otras culturas, que había una gran tortuga, y sobre la tortuga habían 4 elefantes, y sobre los elefantes la tierra. O sea, esas mitologías comparadas con la Escritura, el propósito que tiene es desmitificar. Le tenían los hombres de aquel entonces, mira qué tremenda palabra te voy a dar, los hombres de aquel entonces creían que el sol era el generador de la vida, y lo adoraban y sacrificaban vidas al sol.
Moisés, no, es una gran lumbrera. Mientras todos lo adoraban, mientras lo adoraban al sol, Moisés lo pone como un gran foco, como lo que es, un gran foco, ¿verdad? Un foco que alumbra, no es el autor de la vida. Y Moisés a todos ellos en esa época establece, en el principio creó Dios los cielos, ¡pum!, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¡pum!. Establece un principio, Dios es el eterno, es el creador, eso es lo que Él quiere revelar. Así, y va dando los elementos, primer día, segundo día. Pero escucha bien esto, hermano. En ese momento, en esa concepción del tiempo, es como cuando tú le cuentas a un niño las cosas, pues le vas contando a su edad. Hoy ya entendemos, e inclusive te voy a decir, más adelante, ya los propios intérpretes hace siglos decían, bueno, pero ¿qué fueron 7 días? Son días normales, así, pero ¿cómo es posible? Y la Escritura se revela. Bueno, para el Señor un día son 1000 años, o sea, el Señor, el tiempo, ahora vamos a hablar qué es un día para ti, para mí, qué es un día, fíjate nada más. En aquel entonces la gente no sabía lo que era un día. Pero de ti para mí, la Tierra gira alrededor de sí misma en 24 horas. Para nosotros es sobre el día. Hoy ya sabemos que el día es la Tierra girando sobre su propio eje. Ese es el día. Para ellos no. Para ellos los días eran como un rollo que se extendía y Dios extendía el día. Y sobre ese día escribió Dios sea el primer día. Hoy la concepción la entendemos y la respetamos para ese momento, para ese tiempo. Pero la gente que dice, no, es que fueron 6 días literales de 24. En lo que gira la tierra alrededor de sí misma, eso es un día, y para Dios un día. Bueno, ese literalismo, cuando qué tal si es un día luz, lo que recorre la luz en un día, imagínate. 24 horas la luz, no tenemos, y te empiezas a pelear porque quieres ser muy bíblico. Estos errores en muchas ocasiones pueden provocar pues a que caigamos en herejías, porque el letrismo, exaltar las letras sobre el verdadero significado de la Escritura, puede llevarnos a trivialidades, a extravíos. Debemos entender entonces que el método literalista, hiperliteralista, suele ser usado por algunos que consideran que son muy adeptos a Dios y que son muy fieles a la Escritura. Sin embargo, esto nos va a dar muchos problemas porque hoy tenemos evidencias, hoy tenemos más herramientas. Y si alguien declara que la Biblia fue escrita en 6 periodos o 6 días, los días de Dios, ¿por qué te va a estar peleando tú diciendo, no, es que la Biblia dice y yo le creo a la Biblia? Porque entonces cuando estas personas llegan a situaciones como estas que te estoy diciendo, ¿cómo van a interpretarlas? ¿Cómo vas a interpretar esto de el hombre no tocar mujer, por ejemplo? O si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Te vas a sacar el ojo? La Biblia dice también. Ah, no, hermano, es que eso podría ser. Ah, ¿verdad? Eso de no tocar mujer, ¿cómo lo vas a interpretar? Pues no, es que seguramente eso, porque ahí dice, no toques mujer. Es decir, hay partes de la Biblia que son literales, claro, sí, mucho de literal. Pero hay partes que no son literales, que tienen que ser interpretadas. ¿Cuáles son, pastor? Bueno, para eso está el curso, para eso está este curso de hermenéutica. Porque muchas personas dicen, no, yo no necesito más que lo que la Biblia dice y punto. ¿Yo para qué voy a tomar este curso tan complicado? Bueno, te estoy dando una razón. Hay personas que creyendo ser muy fieles al texto, caen en un hiperliteralismo y que pueden complicar la vida y hacer muy confuso lo que es claro, en el afán, y te voy a decir, hubo muchísimas herejías que se fueron dando, muchas desviaciones,
por estos métodos. Mañana vamos a hablar del método alegórico, que es otro método. Aquí es como el opuesto, que es lo alegórico. Y muchos pastores quizás no caen en el literalismo, pero sí caen en la alegoría. Oh, hermanos, si veas, es gran problema, porque la alegoría lleva a que las personas le den interpretaciones al texto que no están. Así el hiperliteralista, los que usan el método literalista son tan estrictos en la letra y caen en error, y te va a estar peleando. Yo sé que tú, no, para mí siguen siendo 6 días. Dios te bendiga, está bien, yo no voy a pelear con eso. Pero la razón está, no, esos hombres vanos te están demostrando con cosas fehacientes que la tierra, no, son 6 días, punto. Bueno, está bien. Pero ¿qué vas a hacer cuando llegues a otros pasajes? Por ejemplo, hay pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de sacrificios, de modo de vestir, de modo de operar. ¿Cómo vas a interpretar esos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de la esclavitud, que se nos habla de matar gente? Porque ese es otro gran tema. No odio yo, Señor. Es un salmo precioso, pero mira lo que dice este salmo, que pues debe ser motivo de... Es un salmo que pues, tú puedes... ¿Cómo lo vas a interpretar si eres literalista? ¿Debemos odiar? Mira lo que dice este precioso salmo, el Salmo 139, hablando de los que dicen blasfemias. No odio, Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco y los odio por completo, los tengo por enemigos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Encuentras una persona que está blasfemando, la vas a odiar? Me refiero, ¿cómo le vas a hacer ahí, amado hermano? Cuando tú quieres entender entonces la Escritura, debes saber, bueno, con humildad, debo aprender métodos, debo las herramientas correctas para no caer en error. Porque si no, pues va a haber momento en que se tuerza la Escritura, que las cosas que deben interpretarse de manera literal, pues habrá gente que no las interpreta, otras que son para interpretarse pues porque son símbolos o porque tienen que entenderse los sentidos. Y vamos, por ejemplo, a las nuevas versiones. Ya las nuevas versiones y nos dan los sentidos de acuerdo a lo que es el contexto y todo. Mira, la Reina Valera dice de 1 Corintios 7:1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno les diré al hombre no tocar mujer. Ya la Nueva Versión Internacional dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Y ya en la versión castellana dice: contesto ahora lo que me preguntan por escrito. Si uno decide permanecer soltero, está bien, que no se case. Eso de no tocar mujer, ya en el sentido de lo que Pablo está diciendo, bueno, si algunas personas consideran, y te debo decir, mira, cuando Pablo escribe 1 Corintios, es otra cosa que ya vamos a ver con la exégesis. Cuando Pablo habla, dice, miren, ya está tan cerca el Señor. Él pensaba en la parucía pronta, la parucía temprana. Antes de que él muriera, pensaba que el Señor iba a venir. Eso pensaban todos los apóstoles. Dijeron: Señor, pero los apóstoles no sabían que la tierra era redonda y que atrás de lo que ellos no veían estaba Mary, que estábamos nosotros y necesitábamos del Evangelio. Para ellos ya habían, todos los judíos habían rechazado el Evangelio y otros lo habían aceptado. Lo que ellos no sabían es que el Señor estaba pensando en los gentiles también. Porque mira lo que pasa, cuando la Biblia nos habla claro, es un ejemplo muy interesante. El Señor dice a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ellos pensando toda criatura solamente a los judíos. Y pues muy pronto los judíos rechazaron el Evangelio. Entonces dijeron: bueno, ya se acabó el mundo, ya viene Cristo. No, Dios trabajó después, lo vamos a ver más adelante. Dios trabajó con Pedro, decirle: no, yo también estoy pensando en los gentiles. Pedro dice: pero ¿cómo? Son cosas inmundas. Dijo: no llames inmundo lo que yo limpié.
Y luego Pablo, pues se le revela que un misterio, que los gentiles estaban considerados en el reino. Entonces, para ellos, pues el mundo ya se iba a acabar. No, pues el Señor conocía todos los pueblos de la tierra y Él había abierto para ellos el Evangelio. 2000 años después no se ha conocido el Evangelio todavía en todos los lugares. Pero entonces, cuando ya están ellos muriendo, piensan que Cristo viene antes de que muera el último apóstol. Ante esa premura, yo te lo digo de esta manera: si supiéramos así con exactitud, que el Señor viniera en unos días, en unos meses, ya está por venir, ya viene, pues ¿para qué te casas? Ya, mira, ya viene la venida. Mejor quédate como yo, mejor quédense como yo, no se casen. Pues Pablo está pensando en la parucía próxima, ya viene Cristo, o sea, oye, voy a comprar una casa, no, ya, ¿para qué? Si ya Cristo viene en unos días, ¿para qué vas a empezar a dejar a medias todo? Mejor prepárate espiritualmente, ya viene el Señor. Ante ese contexto, te estoy dando un ejemplo de por qué es importante conocer el contexto en ese momento, la situación que se está viviendo, todo eso que se está dando, lleva a Pablo a decir esto: mejor no se casen. Pero eso Pablo después lo corrige. Pablo se da cuenta que la venida del Señor todavía va a llevar tiempo, entonces después en siguientes cartas él da otras instrucciones. Así es que, hermanos amados, bueno, espero que esto les haya sido útil. Hoy vimos lo que es sensus plenior, ese sentido pleno que puede tener alguna parte de la Escritura, como vimos lo que se le dijo por Isaías al rey Acaz, de que él tendría a su esposa, que el enemigo no iba a acabarlo. Le dijo: mira, esa mujer que tienes va a tener un niño, la Virgen dará a luz un niño. Pero ese sentido pleno lo encontramos con María, el nacimiento de nuestro Señor. Algunos pasajes tienen su sentido pleno después, más adelante, no muchos, pocos. Y también vimos el método literalista o hiperliteralista, de cómo personas queriendo darle una mayor, pues según esto, un mayor respeto a la Escritura, terminan interpretando de manera literal, cosas que llevan incluso a errores, porque este es un método donde todo se tiene que interpretar de manera literal y encuentra graves contradicciones en situaciones donde a veces la mente nos engaña o donde la cultura nuestra, el desarrollo que tenemos era menor en la Escritura, era menor hace tiempo, y las personas ahora pueden entender que hay un sentido ahí verdadero. Finalmente, Génesis lo que sí declara es que hay un Dios y que la tierra le pertenece a Él, el mundo y los que en Él habitan, porque hay un solo Dios. Eso es lo que hay que rescatar de Génesis, y que Él creó en orden todo, en un orden donde Él fue marcando su sabiduría. Lo alabamos y glorificamos por eso, y eso es lo esencial de lo que quiere decir. No está pretendiendo dar una información científica de cómo creó el mundo, porque ni siquiera hoy entenderíamos si Él nos hablara cómo lo creó. No tenemos la capacidad para entender tanta ciencia que hay en Dios. Bendiciones, y espero que esté siendo de utilidad el curso. Ya pronto van a tener los materiales escritos de estas primeras 2 semanas para que lo estén repasando y los vayan aplicando. El curso va a ser calificado con una evaluación donde tú apliques principios, algún pasaje que escojas, estos principios, y vayas dando ejemplos. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos mañana aquí en tu Instituto Bíblico Radial.